cristianos. Y antes de que cierre... Luis Guachala, el cabeza de las sectas en Bolivia. 20 cristianos fueron enterrados vivos en Pakistán, pero cuando los verdugos regresaron a la mañana siguiente, algo imposible había sucedido. La tierra los había devuelto a la superficie. Sé que suena increíble. Sé que probablemente estés pensando que esto no puede ser real. Pero lo que sucedió en una pequeña aldea de Pakistán conmocionó incluso a quienes deseaban la muerte de esos cristianos. Y antes de que cierres la página pensando que esto es solo otra historia inventada, necesito que escuches los testimonios reales de quienes estuvieron allí, porque lo que ocurrió esa noche desafía toda explicación lógica y pondrá a prueba todo lo que crees saber sobre la fe, la persecución y el poder de Dios. Permítanme remontarme al origen de todo esto. En las zonas rurales de Pakistán existe una minoría cristiana que vive bajo constante amenaza. La mayoría de la gente desconoce que, en muchas partes de Pakistán, ser cristiano no solo es difícil, sino peligroso. Hablamos de un lugar donde las leyes contra la blasfemia pueden costarle la vida, donde familias enteras son blanco de ataques simplemente por creer en Jesús, y donde turbas pueden formarse en cuestión de minutos si alguien siquiera sospecha que usted ha dicho algo en contra del Islam. En ese pueblo en particular existía una pequeña comunidad cristiana, unas 50 familias en total. Eran bastante reservados, procuraban no causar problemas y practicaban su fe en silencio. Tenían una pequeña iglesia en casa donde se reunían cada semana para adorar, orar y animarse mutuamente. Nada ruidoso, nada público, simplemente creyentes que intentaban vivir su fe en un entorno increíblemente hostil. Pero lo que sucede al intentar permanecer invisible es que, a veces, da igual lo silencioso que seas. A veces, el odio te encuentra de todos modos. En el pueblo vivía una familia, los Hassan. El padre, Yusef, se había convertido al cristianismo unos 10 años antes. En Pakistán, convertirse del Islam al cristianismo se considera una de las peores cosas que se pueden hacer. No solo está mal visto, sino que se ve como una traición, como un insulto a toda la comunidad. Yusef conocía los riesgos, pero decía que no podía negar lo que había experimentado al encontrarse con Jesús. Lo describió como conocer a alguien que lo amaba de verdad. No por lo que podía hacer ni por lo bien que seguía las reglas, sino simplemente por ser quien era. Así pues, Yusef se convirtió al cristianismo y con el tiempo toda su familia le siguió. Su esposa, sus 3 hijos, su hija, incluso su anciana madre. Todos abrazaron la fe, y durante un tiempo todo transcurrió con normalidad. La gente del pueblo lo sabía, pero en su mayoría evitaban a la familia. Había tensión, claro, pero no violencia manifiesta. Eso cambió cuando Yusef empezó a hablar con sus vecinos sobre Jesús. Ahora bien, no era agresivo. No se paraba en las esquinas predicando ni repartiendo Biblias. Simplemente respondía preguntas cuando la gente se las hacía y compartía su historia cuando se presentaba la oportunidad. Pero en un lugar así, incluso la evangelización más amable se percibe como una amenaza. El imán local empezó a oír rumores de que Yusef intentaba convertir a la gente, que hablaba en contra del Islam y que corrompía a la juventud. Nada de eso era cierto tal como lo contaban, pero la verdad en ese momento no importaba. Lo que importaba era que se estaba construyendo una narrativa, y esa narrativa era peligrosa.
El imán comenzó a predicar contra los cristianos del pueblo durante la oración del viernes. Los llamó infieles, agentes de Occidente, gente que intentaba destruir su comunidad desde dentro. Dijo que estaban envenenando las mentes de los buenos musulmanes, desviando a la gente del buen camino e insultando al profeta. Con cada sermón, la tensión aumentaba. Se podía sentir cómo la hostilidad crecía como una tormenta que se avecina. La familia de Yusef empezó a recibir amenazas. Les deslizaban notas por debajo de la puerta exigiéndoles que se marcharan o sufrirían las consecuencias. Les tiraban piedras a las ventanas por la noche. Sus hijos fueron atacados cuando volvían del trabajo. Su hija sufrió acoso en el mercado. La presión no dejaba de aumentar. Y entonces, un viernes, tras un sermón particularmente incendiario, el imán hizo una declaración. Dijo que los cristianos del pueblo habían cometido blasfemia. Afirmó que habían insultado al Islam y al profeta y que, según su interpretación de la ley religiosa, merecían la muerte. Exhortó a los hombres del pueblo a actuar, a purificar su comunidad de esa corrupción. Esa noche se formó una turba. Hablamos de un centenar de hombres, quizá más, armados con lo que encontraban: palos, piedras, herramientas agrícolas, algunos incluso con armas de fuego. Estaban enardecidos, convencidos de que hacían algo justo, algo que Dios les ordenaba. Fueron de casa en casa, arrestando a todo cristiano que encontraban. Hombres, mujeres, adolescentes, daba igual. Si se sabía que eras cristiano, te sacaban a rastras de tu casa. A los cristianos que intentaban resistirlos, los golpeaban. A los que intentaban huir, los capturaban. En un pueblo pequeño, no hay dónde esconderse. Al final de la noche, habían reunido a 20 cristianos en la plaza del pueblo. 20 personas cuyo único delito era creer en Jesús. La turba clamaba por su muerte, exigiendo que sirvieran de escarmiento para mostrar a todos lo que les sucede a quienes abandonan el Islam. El imán se dirigió a la multitud. Dijo que a estas personas se les habían dado oportunidades para retractarse, para regresar al Islam, para admitir su error. Pero se habían negado. Habían elegido a su falso Dios por encima de la verdad, y ahora afrontarían las consecuencias. Aquí es donde la cosa se pone realmente oscura. La turba decidió que dispararles o matarlos a golpes era demasiado rápido. Querían que esos cristianos sufrieran. Querían que sus muertes sirvieran de escarmiento. Así que idearon algo más cruel, más aterrador. Iban a enterrarlos vivos. Piénsalo un momento. No solo matarlos, sino enterrarlos aún con vida y cubrirlos de tierra. Dejar que se asfixien lentamente, en completa oscuridad, sin poder moverse, sin poder escapar. Es una de las formas más horribles de morir que puedas imaginar. La turba obligó a los 20 cristianos a cavar sus propias tumbas, largas zanjas en un campo a las afueras del pueblo. Mientras cavaban, algunos rezaban en voz alta, otros cantaban himnos, otros lloraban. Pero, según testigos, ninguno maldijo a sus captores ni imploró por su vida renegando de Jesús. Yusef, que estaba entre los 20, animaba constantemente a los demás. Les recordaba las palabras de Jesús, que quienes pierden su vida por su causa la encontrarán, que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, que su sufrimiento en ese momento no era nada comparado con la gloria que se les revelaría. Les dijo que perdonaran a quienes les hacían esto, así como Jesús perdonó a quienes lo crucificaron. Cuando las tumbas estuvieron listas, los cristianos fueron obligados a tumbarse en ellas.
20 personas yacían en zanjas en la oscuridad, mirando las estrellas, sabiendo que esos eran sus últimos momentos en la tierra. Entonces la turba comenzó a echarles tierra encima. ¿Te imaginas lo que debiste haber sentido? El peso de la tierra aplastando. 20 cristianos fueron enterrados vivos en Pakistán, pero cuando los verdugos regresaron a la mañana siguiente, algo imposible había sucedido. La tierra los había devuelto a la superficie. Sé que suena increíble. Sé que probablemente estés pensando que esto no puede ser real. Pero lo que sucedió en una pequeña aldea de Pakistán conmocionó incluso a quienes deseaban la muerte de esos cristianos. Y antes de que cierres la página pensando que esto es solo otra historia inventada, necesito que escuches los testimonios reales de quienes estuvieron allí, porque lo que ocurrió esa noche desafía toda explicación lógica y pondrá a prueba todo lo que crees saber sobre la fe, la persecución y el poder de Dios. Permítanme remontarme al origen de todo esto. En las zonas rurales de Pakistán existe una minoría cristiana que vive bajo constante amenaza. La mayoría de la gente desconoce que, en muchas partes de Pakistán, ser cristiano no solo es difícil, sino peligroso.